Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Hoy es martes, bueno, y continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente para revisar la vida de Jesús con un tema muy particular que vamos a ver en esta tarde. Lo llamé los contrastes de Jesús como Dios y hombre, y espero que pues les resulte de interés, pero sobre todo que Dios también les revele y les muestre algo acerca de él con el tema de hoy. Muchas gracias. Bueno, iniciemos entonces, Rafael. Ok, entonces iniciamos. Bueno, pues diré que la vida de Jesús en su ministerio está llena de contrastes y de cosas que parecen contrarias a la lógica, pero como Jesús es Dios y en su ministerio terrenal es hombre, entonces se conjugan cosas incluso que parecen contradictorias en la misma persona de Jesús, pero que hoy vamos a revisar. Son contrastes muy significativos, pero están llenos de un mensaje, están llenos de enseñanza y de un propósito en el ministerio de Jesús. El hombre como creación de Dios tiene un lugar muy especial, porque Dios lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza, a diferencia de cualquier otro ser vivo creado. Todos los seres vivos creados tienen un ciclo biológico similar, es nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero el hombre tiene un regalo muy especial de Dios. Pues primero lo hizo a su imagen y semejanza y después le dio el gran regalo de la vida eterna para todos los que creen en él. Y el hombre, aunque hecho a la imagen y semejanza de Dios, pues al final es hombre terrenal y no hay comparación con Dios, porque Dios es único y no hay nada que se asemeje o que se compare a él. Así es que en la persona de Jesucristo resulta muy interesante ver cómo Jesús, como hombre en esta tierra, pues cumple esa misión divina, Dios hecho hombre, con nosotros, y esas características de Dios y el hombre pues son inalcanzables o irreconciliables, diría yo. Por ejemplo, si hablamos de Dios, pues Dios es eterno. Y si hablamos del hombre, el hombre tiene pues un principio cuando es formado, cuando crece en el vientre de su mamá, cuando nace y al final su muerte biológica. Nada comparado con la eternidad de Dios. Si hablamos de Dios, Dios es infinito y si algo tiene el hombre es que es limitado. En todos los aspectos por donde lo podamos ver, el hombre tiene sus limitaciones, pero Dios es infinito. Y si hablamos de Dios, pues vamos a ver que Dios es independiente de todo lo que existe. Y cuando hablamos del hombre, pues vemos que el hombre es dependiente de su creador y de todo lo que se ha creado, porque pues vive de la creación de Dios para sustentarse en su vida diaria. Así que cuando hablamos de estas características de Dios y del hombre, pues no tienen nada en común. Sin embargo, Jesucristo conjuga varias de ellas y es curioso cómo se reflejan. Jesús como Dios viviendo como hombre, y es un caso único que no se había visto nunca ni que se verá nunca, sino solamente se dio en la persona de Jesús en su paso por esta tierra. Pues esas características entre Dios y entre el hombre pues son contrarias o disímbolas, pero están contenidas en Jesús y todas son verdad. Así es que mi propósito en esta tarde es revisar algunas de estas características contradictorias, pero que todas se conjugaron en Jesús y que fueron y que son una verdad.
Y pues yo iría viendo como que uno a uno la comparación de esas características. Yo espero que ustedes me sigan con esto. Por ejemplo, Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, lo declara así la palabra. Y Jesús mismo, como Dios, dio testimonio de su eternidad cuando dijo, de cierto les digo que antes de Abraham yo soy. En su ministerio Jesús reveló su divinidad al mostrar su eternidad cuando les dijo que antes de que Abraham fuera, él era. En una plática que tenía cuando los israelitas le contestaban, pues es que nosotros tenemos como padre a Abraham, y Jesús les dice, pues antes de que Abraham fuera, soy yo. Dejándonos, revelando su identidad divina en ese momento, Jesús hombre. Y también si leemos la carta a los Hebreos, en el capítulo 13:8, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, la Escritura declara la eternidad de Jesucristo como Dios, y sin embargo, Jesucristo como hombre, cuando se encarnó, cuando estuvo en el vientre de esta jovencita judía, María, pues en ese momento Jesús tuvo un comienzo en su vida terrenal. Y vemos este gran contraste. Jesús como Dios es eterno, pero Jesús hombre tiene un comienzo en su vida terrenal como pues cualquier otro humano de los que hemos nacido aquí. Si vemos a Jesús como Dios, pues es ilimitado. Son esas características que tiene Dios, es ilimitado, pero pues Jesús, dice la Escritura, que tuvo en poco pues ser Dios, y que se hizo como hombre, se despojó de esa divinidad y estuvo aquí habitando como hombre. Y él conocía lo que era no tener límites en su reinado como Dios ilimitado, pero viviendo aquí en la tierra, él aprendió a ser confinado, limitado. Para empezar, en el vientre de una virgen judía, y después viviendo en esta vida en un cuerpo terrenal, pues que tal vez para nosotros es muy natural, pero no podemos imaginar cómo Dios puede contenerse en un cuerpo físico. Sin embargo, vemos que esos contrastes como en Jesús como Dios y como hombre, por un lado es ilimitado y por otro lado él supo ser limitado, confinado en sus limitaciones físicas como hombre durante su ministerio. Si vemos a Jesús como Dios, prácticamente su dependencia es con el Padre en esa relación de la Trinidad. Y Jesús como hombre en su vida en esta tierra, pues al igual que nosotros, él tuvo que aprender a depender de sus necesidades físicas, a depender de comer, a depender de dormir, a depender de calmar su sed. Y pues comparando estas características de Jesús Dios y Jesús hombre, pues vemos que hay un gran contraste, y atrás de ello yo puedo ver el gran amor de Jesús por nosotros, que tuvo en poco dejar todo lo que él era como Dios y venir a tener estas limitaciones en su ministerio terrenal. Continuando con estas características, podemos ver que Jesús como Dios es inmortal, pero Jesús como hombre, pues muere en la cruz, y era necesario morir en la cruz porque por medio de su muerte daría vida a muchas personas, y por medio de su muerte en la cruz, pues reivindica la justicia de Dios, expresa el amor de Dios y la gracia de Dios de una manera como nadie más podía hacerlo. Entonces, como Dios es inmortal, pero como hombre muere en la cruz. También, si leemos la Escritura, pues vemos que Jesús como Dios, pues es quien sostiene el universo. Está declarado en la carta a los Hebreos en el capítulo 1, en particular en el versículo 3, hablando de Jesús, dice:
que Él es el resplandor de la gloria de Dios y que es la imagen misma de lo que Dios es. Y luego resalto, dice, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y eso habla de Jesús, es quien sostiene todo el universo. Y sin embargo, cuando vemos a Jesús como hombre, pues es dependiente de su madre terrenal al nacer, los cuidados para crecer, dependiente de su padre terrenal para que lo pusiera a salvo de la persecución de la que fue objeto por parte del rey Herodes, etcétera, etcétera. Vemos a un Dios, a Jesús como Dios que sostiene el universo con esa magnificencia que a veces no alcanzamos a comprender. Y por otro lado vemos esa humanidad en Jesús dependiendo de sus padres terrenales. Ahora, otro contraste. En algunos pasajes de los evangelios vemos que Jesús mismo resalta que Él puede tener a su disposición millares de ángeles si quisiera salir avante los problemas que enfrentaba, cosa que no hizo desde luego, porque tenía que cumplir un propósito. Pero Él como Dios, teniendo a su disposición millares de ángeles que lo protegen, pues en su ministerio terrenal y para su sacrificio en la cruz, pues Él se dejó apresar. Se dejó apresar porque era necesario ser apresado para liberar a aquellos que eran prisioneros del pecado. Y pues ahí vemos ese derecho que Jesús sabía que tenía, pero que lo dejó pasar por cumplir el propósito de salvación para nosotros. Dijo, si yo pidiera a mi Padre 12 legiones de ángeles, Él me las enviaría, pero sin embargo Él no recurrió a eso. Y vemos ese gran contraste, como Dios teniendo esa potestad sobre las otras criaturas celestiales, pero dejando de usar ese derecho para dejarse apresar. También declara la Escritura que ante Jesús se dobla toda rodilla. Él, por su obediencia, aprendió la obediencia, por lo que sufrió hasta la muerte y muerte de cruz, y por lo cual es declarado que toda rodilla se dobla delante de él, como Dios soberano. Pero en su ministerio en esta tierra, pues él fue humilde y fue humillado hasta la muerte y muerte de cruz, como lo dije. Pero ahora esa enseñanza, esa obediencia de humildad, de humillación, Jesús nos la enseña pues para obedecer la voluntad del Padre. Y aquí es como podemos ver parte del sacrificio de Jesús por amor a nosotros y por obediencia al Padre, porque probablemente lo que es más visual pues es entregar su vida y lo que padeció y lo que sufrió en su muerte y el triunfo sobre la muerte, pero también todos estos contrastes que se fueron dando en su estancia en esta tierra, pues también yo veo una gran entrega de Jesús, de abstenerse de los derechos que él tiene como Dios por amor a nosotros. Y bueno, sufrir lo que tenía que sufrir y enfrentar lo que tenía que enfrentar como hombre. También Jesús como Dios, pues es el Dios al que todos sirven, todos servimos, el único Dios verdadero al que se le sirve, al que se le adora. Pero en su estancia en esta tierra, Jesús como hombre, en su ministerio sobre todo, fue el primero en servir. Y esa fue la enseñanza que él dio a sus discípulos. Lo podemos ver en algunos pasajes de las escrituras, de los evangelios. Por ejemplo, en Marcos 9:35, nos narra que Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlos a todos. Qué gran contraste, ¿verdad? Jesús, el Dios al que todos servimos, dándonos una enseñanza
de servicio, de ser el primero en servir a los demás y enseñándolo a sus discípulos. Y en Juan 13:14 Jesús mismo dice, si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Y qué gran contraste y qué impresionante que las dos cosas se cumplan en la persona de Jesús, de ser el Dios al que todos sirven, pero también ser el hombre el que está al servicio de los demás por amor. Como él lo dijo en su ministerio, si yo, el Maestro y Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben hacerlos. Como es Jesús, enseñando con el ejemplo, no solo con palabras, sino siendo congruente en los hechos de su vida, con las verdades que enseñaba a sus discípulos. Ahora continuemos entonces con estos contrastes. Jesús como Dios es quien posee todo. Lo declara la Escritura. Podemos verlo en Colosenses 1:16. Dice él, en él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Qué impresionante declaración acerca de la potestad que tiene Jesús sobre toda la creación. Posee todo, termina el versículo Colosenses 1:16 diciendo, todo fue creado por medio de él y para él. Es decir, todo le pertenece a Jesús como Dios. Sin embargo, vemos a Jesús hombre en su vida terrenal y durante su vida en esta tierra y sobre todo en su ministerio, Jesús mismo declaró, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, el que creó todo y al que le pertenece todo, como Dios, podemos ver que como hombre, él mismo da testimonio que no tenía siquiera dónde recostar su cabeza. Y que, por cierto, no le fue necesario para cumplir la voluntad del Padre en su ministerio, pero así vivió él, el Dios que creó todo por medio de él y lo creó para él y que tiene derecho sobre todo, vivió como las zorras que tienen guarida. Vivió todavía con menos posesiones que las zorras que tienen una guarida y las aves del cielo que tienen nidos. Él dijo de sí mismo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y no se diga cuando murió, pues solo tenía una túnica de la que fue despojado y de la que se repartieron los soldados romanos, pero murió sin nada. Y murió sin nada para que aquellos que no poseíamos nada de nuestra herencia espiritual, llegásemos a poseerlo todo. Como está declarado en Romanos 8:17, dice, y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que con Él seamos glorificados. O sea, de no tener derecho a nada por ese sacrificio de Jesús, pues ahora nosotros somos herederos y coherederos con Jesús. Y pues todas estas derechos de Jesús como Dios de los que se abstuvo en su ministerio terrenal, al final tenían un propósito y era hacernos partícipes para que juntamente con Él pudiésemos disfrutar de esta promesa que Dios nos da a todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. Otra característica de Jesús como Dios y como hombre. Jesús como Dios es el pan de vida que sacia el hambre espiritual y el hambre física. Y Él lo declaró, Juan 6:35 dice Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed. Y siendo Él el pan de vida, el que sacia a todos, pues en su vida como hombre en esta tierra, pues Jesús experimentó hambre.
Hay varios pasajes de la Escritura. De hecho, cuando Satanás lo tentó en el desierto para que esas piedras se convirtieran en pan, era precisamente porque Jesús tenía hambre después de un gran ayuno. Pero también hay otro pasaje en Marcos 11:12, en donde habla cuando Jesús llegó a Jerusalén y al día siguiente que salieron de Betania para regresar a las festividades de Jerusalén, dice la Escritura que Jesús tuvo hambre, vio una higuera que estaba llena de hojas y se acercó a buscar un fruto que no encontró, pero bueno, aquí el énfasis es que ese pasaje de la Escritura nos dice que Jesús tuvo hambre. Entonces, ese es otro contraste tremendo en la persona de Jesús, que como Dios es el pan de vida y que sacia toda hambre espiritual y física, y como hombre, pues él mismo padece hambre, tiene necesidad de comer. ¿Qué otro contraste podemos ver? Hay muchísimos, pero de los que yo tengo anotados hoy para comentar, podemos ver otro. Por ejemplo, Jesús es juez y es el dador de la ley. La segunda carta de los Corintios 5:10 nos apercibe, dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Entonces, esta escritura en la segunda carta de los Corintios 5:10 nos hace ver que existe un tribunal de Cristo y nos hace ver que Él es juez y Él es dador de la ley, porque Él va a dar a cada uno lo que debe recibir según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, es decir, mientras teníamos vida aquí en esta tierra. Y vemos ese gran tribunal donde Jesús es el juez y es el que dicta la ley, ese tribunal divino, y vemos a Jesús como hombre que él mismo fue condenado por cárcel y por juicio fue quitado, pero le dieron la condena de la muerte. Y fue condenado pues para que nosotros fuéramos libres del pecado que nos tenía presos, libres de nuestros miedos, libres de nuestros hábitos. Y como está escrito en Juan 8:36, dice, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Y qué tremendo contraste que Jesús como juez y dador de la ley, como Dios, el que va a hacer un juicio donde todos comparezcamos. Por otro lado, Jesús como hombre pues fue condenado y por cárcel y por juicio fue quitado. Al menos nosotros tendremos frente a él la oportunidad de ser juzgados por lo bueno o lo malo que hicimos mientras estábamos aquí vivos en esta tierra, pero Jesús, hombre, pues fue condenado y por cárcel y por juicio fue quitado. Inmediatamente le dieron su sentencia y pues lo vemos como padeció, ¿verdad? Siendo juez y dador de ley justa, pues él mismo fue condenado injustamente. También, ¿qué más podemos decir de contrastes entre Jesús como Dios y Jesús hombre? Bueno, la Escritura también nos habla de Jesús que es santo, sin pecado, de Jesús como Dios. Y lo podemos, alguna referencia en Apocalipsis 4:8, nos habla de esos seres maravillosos, 4 seres vivientes, tenían 6 alas, estaban llenos de ojos por fuera y por dentro, y día y noche, y no cesaban de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, haciendo referencia a Jesús como Dios, y lo declara santo, 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 santo. 3 veces hace esa declaración, como es la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y especifica en particular a Jesús, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, no hay duda de que Jesús es Dios y es santo y lo declara la Escritura, pero Jesús hombre fue hecho pecado por nosotros.
Jesús, hombre, sí tuvo que cargar con el pecado de cada uno de nosotros. Y lo dice la segunda carta a los Corintios 5:21, dice, al que no cometió pecado, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Qué tremendo contraste, ¿verdad? Jesús como Dios es 3 veces santo y Jesús como hombre tuvo que cargar, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él nosotros fuéramos hechos justos delante de Dios. Y yo veo que todos estos contrastes que he venido relatando, pues son, es humillarse hasta lo sumo por Jesús, renunciar a toda esa soberanía, a su lugar, a su trono, no tener apego a ello, sino dejarlo por nosotros. Pues cada una de estos contrastes nos da evidencia de su gran entrega, amor por nosotros y obediencia al Padre. Ahora hay unos más, estamos ya por terminar. Otro contraste, Jesús como Dios no puede ser tentado. Lo dice Santiago 1:13. Dice, cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Ese es Jesús como Dios. El mal no lo puede tentar. Pero Jesús como hombre vemos que primero al inicio de su ministerio fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Qué gran contraste, ¿verdad? Satanás no puede tentar a Dios porque aún Satanás es creación de Dios. Y Satanás con Jesús hombre sí tiene esa facultad de tentarlo. Y era necesario hacerlo, que Jesús como hombre padeciera esa tentación, porque la carta de Hebreos 4:15 declara que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades, porque es un sacerdote que fue tentado de todo, de la misma manera que nosotros, aunque Jesús sin pecado. Entonces, este es otro gran contraste, que Jesús se humilló hasta tener que soportar ser tentado por el diablo cuando Él es Dios que no puede ser tentado. Si hablamos de Jesús como Dios, pues vemos que en lo que respecta a las profecías, pues es el tema de las profecías. Dios con nosotros. Como Dios, todas las profecías hablan de Él. Pero como hombre, pues Jesús mismo es un profeta que profetiza, ¿verdad? Él mismo dio testimonio que era un profeta de Dios. Cuando dijo, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, hablando de él. Y cuando iban a Jerusalén y le dijo a sus discípulos, no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces ahí Jesús como hombre está haciendo funciones de profeta. Pero Jesús como Dios, pues es el tema mismo de las profecías. Y Jesús como Dios, pues es quien recibe el sacrificio como ofrenda grata. Pero Jesús como hombre fue el mismo cordero de sacrificio. Y cuántas cosas más no podemos ver de contrastes en la vida de Jesús, en su divinidad y en su humanidad. Y en su divinidad Jesús se sienta en el trono, en su humanidad Jesús nace en un pesebre, en un establo. Y bueno, pues para nosotros todo esto nos ayuda a entender esos grandes contrastes que eran necesario que sucedieran para que Dios cumpliera su plan divino en el hombre y pudiese reconciliarle con él. Así es que, pues todo lo que nosotros, el pilar de nuestra fe es Jesucristo. Y aún ahí hay un contraste, porque Jesús es el fundamento de nuestra fe y es sobre el que se construye todo edificio. Lo dice la primera carta de Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica sobre ese fundamento y pone oro, plata, piedras preciosas, madero, heno u hojarasca,
Su obra podrá verse claramente y el día la pondrá al descubierto, la obra de cada uno, y será probada por el fuego. O sea, vemos a Jesús como esa roca, como ese fundamento sobre el que se edifica, pero también vemos a Jesús como esa roca que es piedra de tropiezo. Romanos 9:33 dice, como está escrito, yo pongo en Sion una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado. Mateo 21:44, el que caiga sobre esta piedra será quebrantado y aquel sobre quien ella caiga será desmenuzado. Otro contraste de Jesús acerca de Jesús como nuestro fundamento y roca. Y bueno, hay muchísimos más, pero por el día de hoy el tiempo ya terminó. Les agradezco mucho su atención y pues me encantaría mucho que quienes siguieron esta transmisión o quienes la van a escuchar después, pues revisen y mediten todos estos contrastes en Jesús mismo. Muchas gracias y buenas tardes.